Hola, hola, hola. Gracias a Dios por un día más que nos regala el Señor. Desde aquí, desde Radio La Feliz, Holland, Michigan, Mario Romani te saluda. Qué bueno que es el Señor que nos da un nuevo día, un día nuevo, nuevas oportunidades. Dios es bueno. Dígale, gracias Señor por este día. Un día más. Un día más. Un día más. Gracias por un día más. Un día más. Saludamos a todos nuestros amigos, a los que se conectan. Gracias por los mensajes. Ahí aparecen conectados. Sin ustedes allá, ¿qué estaríamos haciendo nosotros acá? Damos gracias a Dios por sus vidas. En el continente americano saludamos a todos nuestros amigos y hermanos. Eres mi Señor, salvación y roca eterna, no debo temer, ya nunca más temeré. Nunca más temeremos porque Él lo ha prometido. Dice en su palabra, no te dejaré huérfano. Eso quiere decir que no estamos solos. Tenemos un Padre que vela por nosotros, nuestro Dios. Un día más, un día más, un día más, gracias por un día más. Invite a un amigo, dígale ya, empezó el programa, ya comenzamos. Tendremos un programa maravilloso el día de hoy. No sabría existir sin tu amor, cómo vivir. Te necesito cerca de mí. Mi amor te doy y todo lo que soy. Siempre te amaré. Aquí estamos, amigos, en el más 1-408-859-3909 desde Holland, Michigan. Llegando hasta tu casita, tu trabajo, no sé, en tus vacaciones, donde quiera que te encuentres. El Pastor Romani te saluda desde aquí de Holland, Michigan. Es una alegría, gracias por estar con nosotros. Llama a un amigo, en breve estamos comenzando nuestro estudio. Estará con nosotros el reverendo Flavio Vega desde San Juan, Argentina, trayéndonos una palabra. Bueno, yo creo que tenemos por aquí al Pastor Flavio. ¿Estás por ahí, Pastor Flavio? Sí, buen día, querido Pastor Mario, para ti y para toda la audiencia de La Feliz. Qué alegría es poder estar comunicado a través de la distancia, ¿no? Varios kilómetros de distancia. Sí, bastantes kilómetros, pero bueno, la tecnología hace que podamos estar en vivo y bueno, realmente es una bendición toda estos medios que disponemos hoy día para estar juntos a pesar de la distancia, ¿no? Muy bien, hablando específicamente a todos los que nos están escuchando, hay una carta, como decía Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que allí contiene 3 bendiciones, regalos, bendiciones muy grandes que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde nos dice así la primera parte. Porque también, estoy leyendo en la versión Reina Valera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. En primer lugar, yo quisiera referirme a un término que es muy teológico, que lo voy a explicar, que es el término de la propiciación. Acá nos dice que el Señor padeció por los pecados. Es decir, que Él pagó el precio, se puso en propiciación. A ver, el primer concepto sería que al nosotros haber pecado, el hombre, el ser humano sin Cristo, al haber pecado, está alejado de la comunión con Dios, no puede tener comunión con Dios. Hace falta retomar ese estado de relación,
hace falta esa reconciliación con Dios. Entonces, Jesucristo en la cruz se ha propiciado ¿para qué? El pecado genera una deuda de la persona con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida. Entonces, teníamos una deuda. Teníamos una deuda con Dios y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros debíamos morir, pero el Señor se propició para morir Él en vez de nosotros, ¿no? Acá nos dice entonces que él padeció una sola vez. Qué importante es, Pastor Mario, que Jesucristo padeció una sola vez. Yo creo que Pedro dice, Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, para recobrar la comunión con Dios, se tenía que presentar diariamente un sacrificio, un cordero, un becerro, una oveja. Entonces, allí la persona tenía que traer un animal que permanentemente tenía que ser sacrificado, un animal para poder recobrar la persona que traía ese animal, lo que se llama el oferente, poder recobrar la comunión. Pero cuando Cristo murió, cuando Cristo se propició, Él se propició una sola vez. ¿Por qué? Porque Él reúne todos los requisitos de ese sacrificio. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo. Entonces, a todos los amigos que nos están escuchando, Cristo ha padecido lo que nosotros debiéramos haber padecido. La muerte nos separaba de Dios y Cristo ha hecho que nosotros, se ha puesto en nuestro lugar, ha recibido Él el castigo, y el castigo que Él ha recibido se ha transformado en perdón, en gracia, en reconciliación para nosotros. O sea, el castigo sobre Él nos dio a nosotros la paz. Entonces, qué importante que es, pastor, la propiciación que Él se puso para sufrir lo que nosotros debíamos sufrir. Sí, así es. Estaba pensando en estos momentos justamente en una canción que se cantaba muchísimo hace un tiempo. Él murió en aquella cruz para salvarme a ti y a mí. ¿Te recuerdas? Qué bonita canción, ¿no? Sí, la verdad que esta canción tiene, habla y dice si tu corazón está herido, y ya no aguantas más. Esta canción es muy significativa. Y cuenta que Jesús justamente murió en la cruz por nuestro pecado. Él está allí. Él tomó la decisión de padecer lo que nosotros debíamos padecer. Realmente es una canción hermosa, Así pastor. es. Este concepto de la propiciación, nos habla de que Jesucristo accedió a la función de venir y ponerse Él en lugar de nosotros, ¿no? Dice acá, Cristo padeció, y realmente Jesucristo padeció, no fue sencillo. Sí. Jesucristo vino, tuvo que sufrir, tuvo que padecer, tuvo que aguantar desprecio, tuvo que aguantar insultos, castigos físicos, y todo ese padecimiento lo hizo por nuestros pecados. Así es que esta primer bendición que nos habla primera de Pedro 3:8, que Él se propició en nuestro lugar, es una gran bendición. Por eso todas las personas que nos están escuchando tienen que saber que hay alguien que murió en su lugar para que usted pueda recobrar su comunión con Dios. Él es Jesucristo. La segunda bendición que quisiera destacar en esta mañana para todos los amigos que nos están escuchando, hablando acerca de estas tres bendiciones que nos relata el libro, la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la dice también en el mismo versículo. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos. La segunda bendición es que Él nos sustituyó, la sustitución.
Y este concepto de la sustitución es un concepto muy teológico. ¿Por qué? Porque acá Pedro destaca dos palabras. Habla de una palabra es una persona justa y la otra es una persona injusta. Dice que el justo, Jesucristo el justo, el perfecto, el que no tenía pecado, el que era sin maldad, sin contaminación, el justo, murió y padeció por aquellos que somos injustos. Entonces, lo primero, pastor, es que no podía haber ningún tipo de sustitución sin que el sustituto fuera justo. No podía haber ocupado Jesús el lugar por nosotros si Él no hubiese tenido una vida justa. Jesús no conoció pecado. Jesús vivió una vida justa en todo momento. Fíjate que pudo haber pecado, obviamente que pudo haber pecado. Él sentía humanamente el cansancio, tenía hambre, tenía necesidad de dormir, de descansar. Andaba caminando para poder llevar la palabra. Habían muchas situaciones diarias como nosotros tenemos en nuestra vida, y él tenía que sobreponerse. Entonces, acá nos dice que el justo, ese justo, Jesucristo, el que siendo acusado no abrió su boca, el que siendo cargado la cruz en sus hombros, afrontó el gran esfuerzo, pastor, de poder llevar esa pesada cruz. Y recién escuchábamos esta canción, Él murió en aquella cruz, murió por ti y por mí, ¿no? Entonces, ese Jesucristo, ese es el justo, el que es colgado en la cruz, pero no por su pecado, sino por el pecado de todos nosotros. Se produjo semejante cisma en el momento de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo justo, carga la cruz de los injustos, de nosotros, los pecadores, los que merecíamos realmente morir, la carga sobre sus hombros y va agonizando hacia el Calvario hasta que es erguida aquella cruz y es colgado Jesús en aquella cruz. Y resulta que en ese momento él comienza a padecer las últimas horas, los últimos minutos de su vida. El justo está colgado allí, ha sido crucificado, sus manos sangran porque tiene los clavos en sus manos, en sus pies. La cruz está habitada por Jesucristo. Allí está el que está a punto de morir. Ese justo está a punto de morir por nosotros los injustos. ¿Y qué sucede? Cuando Jesús muere, pastor, se produce un gran cataclismo. ¿Por qué? Porque se produjo grandes señales físicas en la tierra, movimiento, ruido. Bueno, fue una cosa muy caótica porque en ese momento Jesús muere, y cuando muere Jesús, ese justo que muere por nosotros injustos, cuando muere, en ese momento, esa justicia de ese justo es transferida a la cuenta de nosotros los injustos y queda, pastor amado, cancelada nuestra deuda con Dios. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Ha muerto el que ha pagado nuestra deuda, esa deuda que nosotros no podíamos pagar, pastor. Y qué importante que esto puedan nuestros amigos entender esto, porque la gente trata de buscar el camino, la manera de sacar sus culpas, sentir que pueden liberarse de sus fracasos y tantas cosas, Pastor Flavio, que arrastramos de nuestro pasado. Pero qué importante que es entender esto, que nuestro Señor muere en la cruz para salvarnos y liberarnos de todas esas culpas. Así es, pastor, y quizá en nuestra humanidad, obviamente, nos cuesta concebirnos o percibirnos como personas justas, porque justamente estamos limitando con nuestras miserias diarias, ¿no? Con nuestros defectos, con nuestros errores. Sin embargo, Dios nos ve justos a través de Jesucristo. Entonces,
Las personas que nos están escuchando, pastor, Ujú. tienen que descansar en esta promesa, porque hay alguien justo que ha muerto por cada uno de ustedes, y ahora somos justos delante de Dios, a pesar de que tengamos que diariamente luchar contra nuestras debilidades, contra nuestra carnalidad, contra nuestro pecado, porque el hecho de que Jesús murió nos da la autoridad para combatir el pecado. Entonces, hay una persona que tomó nuestro lugar y nos sustituyó. Nos pudo sustituir porque era justo, y esa justicia ha sido transferida a nosotros. Entonces, aquellas personas que todavía se sienten que aunque han perdido perdón a Dios, aunque se han arrepentido, que han quizás llorado, orando, pidiéndole perdón a Dios, y hoy día vuelven a sentirse injustos, vuelven a sentirse culpables, vuelven a sentirse acusados porque no sienten el perdón de Dios. Tienen que saber de que sus pecados han sido lavados por Jesucristo y que ahora Dios los ve justos, y apropiarse de ese beneficio, de saber de que nosotros ahora Dios nos ve con justicia y nos ve justos. Nos cuesta reconocerlo, obviamente que nos cuesta, pero es así. Claro. Y así nos tenemos que concebir, y así tenemos que aprender, pastor, a transitar en esta, congeniándonos con este concepto de que somos ahora justificados. Así Dice es. el libro de Romanos, somos justificados por la fe. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos la tercera y última bendición que Dios nos entrega en este libro de esta pequeña carta de Primera de Pedro, capítulo 3. Y habíamos dicho en primer lugar que la primera bendición, la bendición que Dios nos ha dado a todos los cristianos, es que Él se ha propiciado porque ha padecido por nosotros, la propiciación. En segundo lugar, habíamos dicho que Él tomó nuestro lugar, es decir, nos sustituyó, la sustitución. Siendo justo, padeció por los injustos. Y la tercera bendición, pastor, es una bendición que sería el resultado de los dos pasos anteriores, ¿no? Porque primero se propició, después nos sustituyó, y ahora vamos a hablar de la tercera bendición, que es que Él hizo posible nuestra reconciliación. Pudimos nosotros retomar nuestra comunión con Dios. Dice así, Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo tercero entonces que menciona acá, Primera de Pedro 3:8, es que Él nos llevó a Dios, nos reconcilió. Qué tremendo es saber de que Jesucristo se puso en medio para poder llevarnos a Dios. Cuando uno enseña teología, pastor, hace un dibujito que hace, por ejemplo, a la izquierda Dios, en un horizonte, un gran abismo al medio, y el hombre a la derecha, el hombre pecador. Entonces hay un abismo, hay un vacío, hay una distancia entre Dios y el hombre, que no puede Dios, el hombre, llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Entonces, cuando Jesucristo se propicia, cuando Jesucristo nos sustituye en la cruz, la cruz vendría siendo como ese puente que se pone para que ese vacío, para que esa separación, para que esa dificultad de llegar a Dios se elimine y podamos nosotros llegar. Entonces esa cruz se pone en ese abismo, y nosotros podemos caminar directamente a nuestra reconciliación con Dios. Dios nos recibe porque el Señor nos lleva a Él. Yo quisiera destacar algunas particularidades de la reconciliación. En primer lugar, que la reconciliación con Dios
es de parte de Dios un acto de buena voluntad. Es decir, Dios tiene una disposición, Dios tiene una buena voluntad, Dios toma la iniciativa, Dios hace algo para solucionar ese problema de la separación. Entonces, tenemos que concebir a Dios como un Dios que quiere un encuentro, pastor, que quiere una reconciliación, que no es ese Dios que está sentado en un trono con su ceño fruncido, si pudiéramos personalizar el rostro Sí, de Dios, sí. sino un Dios que está deseoso de tener una relación. Recordemos el hijo pródigo cuando él se va de su casa, el padre en vez de condenarlo, él quería, estaba anhelando poder recibirle. A los amigos que nos están escuchando, usted dirá, yo tengo, pastor, tengo mucho pecado, yo quizá vivo alejado de Dios, no me acepto a mí mismo, tengo muchos problemas, nunca he hecho una confesión por Cristo, Dios no me va a perdonar, es demasiado lo que tengo en mi vida como para que el perdón de Dios me alcance. Sin embargo, cuando usted se mira a sí mismo, obviamente que usted no puede sentirse que Dios lo va a perdonar. Pero Dios lo quiere reconciliar porque a través de la cruz de Cristo, esa cruz significa buena intención, buena disposición. Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha venido a nuestro encuentro. No está esperando que nosotros vayamos a Él. Dios ha venido, ha tomado la iniciativa. Y esto es algo maravilloso, pastor. Sí, es así porque a veces creemos que somos nosotros y como que Dios tuviera que agradecernos a nosotros por habernos acercado a Él y servirlo, sino que es al revés. Él se acercó a nosotros primero. Claro, dice la palabra, pastor, con respecto también a la reconciliación. Dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo escogí primero, ¿no? O sea, la idea de ese acercamiento. Reconciliación significa acercamiento, en primer lugar. En segundo lugar, reconciliación significa renuncia. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos reconcilia con Él, no nos está mirando, Él renuncia a mirar la vida de un pecador, de una persona fracasada, de una persona mala, de una persona perversa, porque ahora Jesucristo nos ha imputado, nos ha dado, nos ha puesto a nuestra cuenta esa vida justa. Entonces, Dios está renunciando a nuestra vida pasada, no nos está viendo como nosotros somos, sino nos está viendo a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos puede reconciliar porque Él nos ve con esa nueva condición que nos ha dado el haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. Es el segundo concepto. El tercer concepto de la reconciliación nos habla acerca de que ahora, en esta nueva condición, porque ya no estamos condenados, ahora estamos reconciliados, en esta nueva condición, pastor, nos hacemos acreedores a todos los beneficios de la reconciliación, que somos hechos participantes de la familia de Dios, que ahora ya no somos extranjeros, somos hijos de Dios, que antes estábamos condenados, ahora somos salvos, antes vivíamos sin Dios en este mundo y ahora tenemos a Dios para seguirle, antes vivíamos de acuerdo a nuestros propios anhelos y deseos y ahora vivimos para el Señor. Entonces, qué bueno es saber, pastor, que cuando nosotros nos reconciliamos, accedemos a todos los beneficios de la reconciliación y todas las bendiciones que Dios ha prometido son para aquellos que se han reconciliado con Él. Pastor Flavio, estaba pensando antes de que concluyas, en este tiempo donde muchas personas dejaron de ir a la iglesia, porque ya sabemos esto de la pandemia y la cuarentena, por algún motivo muchos dejaron de ir a la iglesia
y lamentablemente se han enfriado en el camino del Señor y no saben cómo retomar, no saben cómo empezar. Qué buena palabra, ¿no? Él hizo posible nuestra reconciliación. O sea, se puede volver otra vez, se puede dar ese paso de fe, se puede buscar la reconciliación. El Señor está para perdonarnos, el Señor está para abrazarnos otra vez y decirnos, vamos, al lugar donde yo siempre te quise tener es aquí, hoy es el día. Exactamente. Acá tienen que saber todos nuestros amigos que las puertas del cielo están abiertas, que la oferta de Dios está disponible. Dice a todos aquellos que tengan sed, que vengan, beban, aquellos que están trabajados, que están cargados, que están cansados, yo los voy a hacer descansar. Amigo que nos estás escuchando, hoy día puedes reconciliarte. A través de la cruz de Jesús te puedes reconciliar con Dios. Él se ha dado, Él se ha propiciado, Él ha padecido por tus pecados, por mis pecados. Él, siendo justo, se ha puesto en la cruz en lugar de nosotros que éramos injustos. Él te da hoy día la posibilidad de reconciliarte, de volver a estar en contacto, de volver a estar en relación, y que esa relación no se corte nunca. Recién hablabas, pastor, acerca de la reconciliación. Es muy importante que aquellos cristianos que se han alejado de Dios sepan que Jesús está por venir y que tienen que reconciliarse con el Señor, porque el Señor viene a llevar a su iglesia. Y cuando venga el Señor a llevar a su iglesia, se van a ir con el Señor todos aquellos cristianos que estén consagrados y en comunión con Dios. Entonces, hoy día es el día de ponernos a cuentas con Dios, decir, bueno, yo he vivido lejos, conocí quizá al Señor y me separé por resentimiento, porque hay mucha gente que cuando se va de una iglesia critica y mira a los hombres, entonces dice, no, este tiene esto, aquel tiene esto otro. Entonces es como una suerte de justificación, sí. Pero sin embargo, la Biblia dice que la iglesia es el pueblo de Dios y que nosotros debemos congregarnos, debemos estar en comunión. Debemos escuchar la palabra, debemos ponerla por práctica, debemos estar en santidad. Entonces, a todas las personas que se han alejado de Dios, este es el momento. Jesús va a venir y tiene que aprovechar este momento que todavía las puertas del arca, pastor, están abiertas. Así es, así es. ¿Qué te parece, pastor Flavio? ¿Es un momento oportuno como para hacer una oración por nuestros amigos, por aquellos que están sintiendo de que sí, si son honestos, van a tener que darse cuenta de que tal vez se han apartado del Señor o se han enfriado, pero este es el momento para acercarse al Señor? Así es, Dios nos permite esa gran bendición. Aquellos que no conocen al Señor, el Señor les está diciendo, vengan a mí. Con una oración usted puede conocer al Señor, una oración de entrega, una oración de arrepentimiento con fe. Y aquellos que conocieron una vez al Señor y que por un motivo u otro se apartaron, hoy día pueden retomar su comunión con Dios, buscar la iglesia nuevamente a donde usted pueda asistir, buscar un pastor que pueda ser su pastor, que pueda guiarle espiritualmente y comenzar a congregarse fielmente. Vamos a orar. Cualquiera de estos dos casos de personas, vamos a orar al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los amigos que nos están escuchando en esta mañana. Gracias, Señor, si hay alguna persona que está en esta mañana escuchando esta palabra y quiere abrirte su corazón, te pido que tú perdones su pecado, Señor, que tú, Señor, estés librando y perdonando todo pecado, que pueda confesarte sus faltas, sus pecados a ti, con un corazón arrepentido y pueda en esta mañana decir, Señor, yo te miro, que te pido perdón por mis pecados, Señor, amén, te pido que me limpies con tu sangre preciosa y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y aquellos que están alejados, Señor, que quizá en este momento están sintiendo esa necesidad de reconciliarse contigo, que tú les des la fuerza para poder tomar el impulso de poder buscar nuevamente un lugar donde congregarse, una iglesia, un pastor, una congregación
buscar también de retomar la lectura de la Biblia, la palabra, la oración, los hábitos para una buena, saludable vida cristiana. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por este Amén, día Señor. miércoles. Pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos han escuchado y gracias por estas 3 bendiciones que nos has dado en Cristo según lo que hemos visto en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Flavio, muchas gracias por este tiempo, que Dios te bendiga, te mandamos un abrazo grande y estaremos orando por ti y por tu familia.